Okay. Hay varias fuerzas intermoleculares. Cada uno tiene el papel de mantener unido partículas de la sustancia. En el caso de una fuerza intermolecular, estamos hablando de la habilidad de mantener unido dos o más moléculas. Ok, entonces, ¿por qué nos interesa si las moléculas están bien unidos o no? Porque esto tiene el efecto directo en muchas propiedades físicas. Este va a determinar propiedades físicas, como el punto de ebullición y punto de fusión. ¿Ok? Tiene que ver con la viscosidad. Tiene que ver con la tensión superficial. Y solubilidad. Entonces, para todos esos fuerzas intermoleculares más fuertes, voy a poner Fi para fuerza intermolecular. Aumenta cada propiedad física. ¿Okay? Entonces, si las moléculas están más unidas, hay que agregar más calor para pasar el sólido al líquido. Entonces, el punto de fusión está elevado. Igual para el punto de ebullición. El punto de ebullición es mayor cuando la fuerza intermolecular es mayor, porque cuesta más separar las moléculas en el estado líquido para pasarlos al estado gaseoso. Hay también la viscosidad. Cuando las moléculas están más unidos por sus fuerzas intermoleculares más fuertes, esos resisten fluir, entonces tienen mayor viscosidad. La tensión superficial, cuando es mayor, es decir, que es más difícil para un objeto sólido, por ejemplo, entrar la fase líquida. Por ejemplo, el agua tiene alta tensión superficial, entonces los bichos pequeños pueden caminar sobre el agua sin entrar. El agua tiene alta tensión superficial, por lo tanto, este puede resistir la formación de una mezcla con aceite, por ejemplo. La solubilidad de aceite también tiene que ver con el hecho de que el agua es polar y puede formar puentes de hidrógeno. Y el aceite es no polar y no puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, para la solubilidad, voy a enfatizar que en este caso, si comparten fuerzas intermoleculares, tienden a ser solubles. Siempre es en general.
Y, por ejemplo, tenemos polar, disuelve, polar. El disolvente polar puede disolver solutos polares. Y no polar disuelve no polar. Y si no comparten, fuerzas intermoleculares, no son solubles en general. Entonces, no polar no disuelve polar. Y viceversa. Polar no disuelve no polar. Profe, con lo de viscosidad, digamos, ¿qué tipo de enlace tiene el aceite? El aceite tiene enlaces de dispersión, fuerzas de dispersión. Entonces, profe, es que yo hice un experimento, ¿verdad? Para el laboratorio Ajá. y el aceite es más viscoso que el agua, pero el agua tiene fuentes de hidrógeno que se supone Ajá. que son más fuertes. Sí, absolutamente. Típicamente, el puente de hidrógeno es más fuerte que la fuerza intermolecular. Perdón, que la fuerza de dispersión. Pero, ¿qué hace que la fuerza de dispersión sea grande? ¿Cómo podemos aumentar fuerzas de dispersión? Creo que con la masa molar, ¿no? Muy bien, con la masa molar. La masa molar de agua, como una molécula chiquita, es solo 18 gramos entre mol. El aceite de verdad es una mezcla de varios hidrocarburos. Entonces tenemos CH2 y no sé cuántos de esos tenemos, pero el aceite va a tener una masa molar superior a probablemente superior de 500. No, puede ser. Bueno, voy a decir superior, alrededor de 100 o más o menos, gramos entre mol. Entonces, esas son cadenas muy largas de carbono con hidrógenos enlazados. Entonces, dado que el aceite tiene una masa molar 10 veces mayor que la masa molar de agua, su fuerza intermolecular de dispersión puede ser mayor que los puentes de hidrógeno del agua. Sí, es que yo también hice ese experimento y si no, pues si mal no recuerdo, decía que la estructura tenía mucho que ver en la viscosidad porque si eran cadenas largas se podían como entrelazar y eso dificultaba la fluidez de la sustancia. Entonces, cuando la masa molar es muy grande. Profe, y la dispersión está presente en todo, digamos, todos tienen dispersión. Todas las sustancias tienen dispersión. Lo más Ah, pequeña la sustancia, la menos la masa molar, menos importante la fuerza de dispersión. Profe, pero eso también se veía con la cantidad de electrones, bueno, ¿verdad? Utilizamos masa molar como un atajo. En realidad, lo que es importante es el tamaño del nube o la burbuja de electrones, porque lo más grande que tenemos, lo más que puede desformarse y resultar en un dipolo instantáneo. Y es la interacción de esos dipolos instantáneos que le da las fuerzas de atracción entre
moléculas de la sustancia. De verdad, hay hidrocarburos que tienen tantos carbonos e hidrógenos y por lo tanto tantos electrones en su estructura química que las fuerzas intermoleculares de dispersión son enormes y este hidrocarburo se encuentra como un sólido. Por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado la vaselina para tal vez cuando tiene los labios están un poco quemados o por el frío o por el seco. Eso no ocurre mucho en Costa Rica, ¿verdad? No, aquí no pasa tanto. Sí, entonces sí, es un ejemplo no tan obvio aquí. Profe, la vaselina no es como, por ejemplo, nosotros como alcofal o esas cosas, algo Sí, así. ajá. Esos son productos basados en el petróleo en que las cadenas de hidrocarburos son muy largas y por lo tanto forman sólidos a la temperatura ambiental. También, si ustedes utilizan manteca en la cocina, esas son moléculas de grasa principalmente formado por cadenas muy largas de carbonos. Y la masa molar de cada molécula de grasa es muy grande. Este indica que hay muchos electrones y esos electrones pueden formar dipolos instantáneos y por lo tanto la fuerza de dispersión es muy alta y la grasa es un sólido. Ahora, voy a agregar una propiedad física adicional que se comporta de una manera diferente de lo demás. Y esa es la presión de vapor. La presión de vapor existe porque tenemos un recipiente lleno de partículas de un líquido. Puede ser el agua, puede ser un aceite, puede ser cloruro de sodio fundido, cualquiera. Y básicamente lo que sucede en vez en cuando, una molécula en el estado líquido va a superar las fuerzas intermoleculares y entrar al estado gaseoso. Y a la misma vez, si el recipiente está cerrado, pues ahora voy a cerrar el recipiente. En un recipiente cerrado, en vez en cuando, de la frecuencia igual de que una molécula sale del estado líquido a gaseoso, una molécula en el estado gaseoso entra el estado líquido. Entonces tenemos esta presión de vapor formado por el líquido. Entonces, dado que para formar la presión de vapor o para formar el vapor, moléculas o partículas tienen que superar las fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando las fuerzas intermoleculares son más grandes, la presión de vapor es menor. Entonces, fuerzas intermoleculares
más fuerte disminuye la presión de vapor. Entonces eso sería como lo contrario de viscosidad, digamos. Ujú, exacto. Entonces, la tendencia más común es que más la fuerza intermolecular más fuerte, este va a aumentar el punto de fusión, aumentar el punto de ebullición, aumentar la viscosidad, aumentar la tensión superficial. Cuando las dos sustancias comparten la fuerza intermolecular más fuerte, este va a aumentar su solubilidad. Pero la fuerza intermolecular más fuerte va a disminuir la presión de vapor. Entonces, quiero enfatizar aquí, yo sé que había escrito pero para enfatizarlo, estamos hablando de fuerza intermolecular entre el soluto y disolvente. ¿Okay? Cuando este es grande, su solubilidad aumenta. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras fuerzas intermoleculares? ¿Cuáles son los más fuertes? Dipolo, Dipolo. Muy bien. El ion dipolo es el más fuerte. Esta es la razón de que el agua, un compuesto polar, puede disolver casi todas las sales, porque las sales forman iones en la disolución. Ok, un poco menos fuerte que ion dipolo. Típicamente, siempre hay excepciones. Puentes de hidrógeno. Muy bien. Después de puentes hidrógeno. Dipolo, por ejemplo. Muy bien. Y Dispersión. típicamente, dispersión. Entonces, Profe, los metálicos. técnicamente, bueno, ahí tenemos que decidir cómo queremos definir el vocabulario. Los enlaces metálicos lo nombramos como un enlace. Entonces, es como en otra categoría. Pero para que ustedes sepan, enlaces metálicos son mucho más fuertes de cualquier de esos fuerzas intermoleculares. También los enlaces covalentes son mucho más fuertes de cualquier de esas fuerzas intermoleculares. Cuando llegamos a los enlaces iónicos, a veces hablamos de como enlaces iónicos y a veces lo hablamos como una fuerza intermolecular porque es la fuerza entre dos iones. Pero este sin duda es más fuerte de lo demás, del ion dipolo. Entonces, dispersión es una fuerza intermolecular que todas las sustancias tienen. Pero solo es importante a masa molar muy grande. No sé si debo decir muy, es un término muy relativo.
¿Quieren unos ejemplos? Profe, yo he estado estudiando bastante como cómo identificar cuáles elementos pertenecen a cuál fuerza intermolecular, pero todavía se me dificulta bastante. Entonces, si podemos repasar eso así como con ejemplos. Ujú. Perdón, no, es que la única parte que no escuché bien, era un pequeño corte o no sé qué, era el tema. ¿Usted puede repetirlo, por favor? Sí, profe, ajá, sí, como identificar que nos den los ejemplos de compuestos y uno identificar cuáles tienen cuál fuerza intermolecular, que eso me ha costado mucho identificar cuál es cuál. Absolutamente, absolutamente. Entonces voy a borrar todo lo que está en rojo, negro, ¿ok? Profe, una pregunta. ¿La grabación de estas horas consulta usted la sube hoy mismo? Sí. Ujú. Igual Ok, que la gracias. grabación de la clase. Ok. Y claro que sí. Espero que cualquier estudiante mirando la grabación va a adelantarse mientras estoy borrando cosas. Ok, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a determinar las fuerzas intermoleculares de cada sustancia. Y ordenarlos por su tensión superficial, creciente. ¿Ok? Sustancias que vamos a tener. Voy a poner y ok. Esos son nuestras tres sustancias. Primero vamos a identificar todas las fuerzas intermoleculares que cada uno tiene. Voy a poner como un cuadro. Vamos a tener ion dipolo. Vamos a tener puentes de hidrógeno. Vamos a tener dipolo-dipolo. Y vamos a tener dispersión. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a indicar con un cheque cada fuerza de dispersión que cada compuesto tiene. Entonces, ¿cuál de esos tiene ion dipolo? No es un truco, es muy fácil. Ninguno.
todos son compuestos moleculares. ¿Cuáles pueden formar puentes de hidrógeno? El que tiene oxígeno. Ok, entonces sabemos que... El primero. Ujú. Entonces, la pregunta es si el primero. Ok. Voy a dibujarlo de una manera un poco diferente, siempre para hacerlo un poco más obvio para ustedes. Es así. ¿Ok? El oxígeno está enlazado a cada carbono. ¿Ese puede formar puentes de hidrógeno? No, porque no hay ningún hidrógeno enlazado al oxígeno. El segundo, ¿puede formar puentes de hidrógeno? Creo que sí, profe. Ujú, absolutamente. Tenemos puentes de hidrógeno allá. Tercera, puentes de hidrógeno. No, no tenemos nitrógeno, ni Ese sí. oxígeno, ni flúor. Entonces, ninguno de esos. Ok, dipolo, dipolo. ¿Cuáles son compuestos polares? El primero sí, no. Ujú. El primero es polar porque tenemos oxígeno enlazado a carbono. Y esos tienen electronegatividades muy diferentes. Entonces forman enlaces polares. La geometría molecular del oxígeno es angular, entonces no se cancelan los dipolos, entonces es polar. Segunda molécula. También tengo oxígeno. También tengo este oxígeno enlazado a un carbono. Es polar. Tercer compuesto. No polar. Carbono y hidrógeno tienen electronegatividad muy parecida. Entonces, digamos que sus enlaces son no polares. Okay, ¿cuáles tienen dispersión? Todos. Todos. Y no mucho en cada caso. He elegido 3 moléculas que tienen una masa molar aproximadamente igual. Profe, en el segundo es que no entendí cómo sabe usted que es dipolo-dipolo, porque cómo sabe que el carbono y el oxígeno sí están enlazados. Eso solo lo puede hacer si usted lo dibuja, ¿verdad? Digamos. Sí, entonces voy a dibujarlo un poco diferente para ayudarles. Así. Sí, entonces en el examen, si a mí se me presenta un compuesto, lo ideal sería que yo lo dibujara, ¿verdad? Y puede ser mejor si haga una expansión que dibuja la estructura expandida para asegurarse cuáles son los átomos enlazados. ¿Y qué quiere decir expandida, profe? Cuando yo lo tengo para que pueda ver todos los enlaces, esta es la estructura expandida. Ok, ok. Si ustedes tienen una estructura que no entienden bien en el examen, mándenme un WhatsApp y ojalá yo estaré disponible para contestar en el momento. Ok, Obviamente, si está haciéndolo a las 11 de la noche, ya estoy durmiendo. Pero voy a hacer lo mejor que puedo para responder a sus preguntas lo más antes posible el sábado, porque sé que están realizando un examen.
Ok, ya que hemos ordenado, ya que hemos identificado todas las fuerzas intermoleculares, vamos a ordenar los compuestos por su tensión superficial creciente. Entonces tengo espacio vertical, entonces voy a poner aquí mayor y abajo menor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a tener mayor tensión superficial? ¿Mm? ¿Qué afecta la tensión superficial? Sería la que tiene puentes de hidrógeno, la que tiene mayor tensión superficial. Muy bien. Lo que tiene las fuerzas intermoleculares más fuertes debe tener la tensión superficial mayor. Entonces, lo que tiene las fuerzas intermoleculares más débiles debe tener la tensión superficial menor. Y ese será el último compuesto, que es el propano. De verdad, su tensión superficial es tan baja y su punto de ebullición es tan baja que el propano es un gas a temperaturas y presiones ambientales. ¿Ok? El primero es el intermedio. Eso es. Entonces, el primero es el intermedio, porque tiene fuerzas intermoleculares intermedios. Y este es el metoximetano. Es un éter. Y su tensión superficial es, intermedio entre los dos. Es un líquido apenas. El compuesto con mayor tensión superficial se llama etanol. Y el etanol es un líquido. Y su tensión superficial, depende en qué estamos haciendo la comparación, es mayor que los otros compuestos. Ok. Así están bien. O al menos mejor. Ahora sí, no completamente bien, pero sí las entiendo mejor. Ok. Entonces, lo que ustedes deben hacer después del almuerzo, si tienen tiempo o más tarde hoy, es en capítulo 11, si no estoy equivocada, hay muchas preguntas de prácticas que ustedes pueden realizar. Hay algunos que están dentro del capítulo y hay otros que son problemas recomendados al final del capítulo. Entonces, busca algunos en que tiene que identificar las fuerzas intermoleculares, en que tiene que identificar cuáles sustancias pueden formar puentes de hidrógeno. Ordenen las sustancias por su punto de ebullición creciente, por su viscosidad, por su presión de vapor, cosas así. Para darle más Ok, práctica. profe. Ok. Bueno, excelente. Gracias por sus preguntas y por su participación. Gracias, profe, más bien. Si pueden asistir a las 3, con mucho gusto, están bienvenidos. Y como siempre, voy a grabar a las 3 y subir este también más tarde. Gracias, profe. Chao. Oye, ¿cuántas preguntas de desarrollo vienen en el examen? Pienso que son 4. Ok, gracias. Un gusto.